Bienvenidos al curso, pues a la monitoría. Mi nombre es Juan Camilo Castro Pinto, yo soy ingeniero de sistemas e ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad Nacional. También soy magíster en ingeniería de sistemas y computación. Me gradué ahorita en octubre ya de magíster. Y pues dentro de la universidad he trabajado en algo de docencia, he dictado cursos como estructuras de datos, como programación de computadores, bueno, y otras series de cursos básicos de programación para las carreras de ingeniería de sistemas e ingeniería mecatrónica. Y en mi, y en mi vida laboral, como tal, he trabajado, más o menos llevo 5 años trabajando en la industria del desarrollo del software, haciendo desarrollos web prácticamente como a medida del cliente y más que todo orientado a la parte de la seguridad informática, todo lo que tiene que ver con criptografía y todo lo que tiene que ver con seguridad de la información. Entonces, pues eso es más o menos lo que me he dedicado. Si alguien pues, necesita algo sobre, me pueden escribir y ahí podemos de pronto colaborarnos en algo. La idea de esta monitoría, o sea, como lo que vamos a tratar de hacer aquí en la monitoría, es que ustedes, pues de acuerdo a las tareas o a lo que hayan visto en la parte teórica, pues puedan solucionar las dudas que no pudieron solucionar allá, las podamos solucionar acá. Así, pues de esta manera, pues poder, digamos, evolucionar o avanzar de la manera más rápida y más eficiente posible. ¿Sí? Pues ya saben, este curso es intensivo. Acá pues tenemos que pues tratar de movernos rápido, pero pues con la mejor calidad. ¿Listo? Entonces acá la idea es esa. Cualquier duda que ustedes tengan, pregunta de la clase teórica, resolverla acá. También pues en algunos casos voy a preparar algunos ejercicios complementarios pues a la clase teórica que ustedes vean o ejercicios que yo sé que les van a servir para que los veamos acá, para que nosotros veamos cómo se resuelven y así pues ustedes tengan un mayor entendimiento del tema. Listo, ahí les estoy compartiendo mi pantalla y pues lo que ustedes vieron el día de hoy en la clase de la mañana está muy relacionado con simplemente cosas muy básicas de Python, ¿listo? Entonces, el profesor les mencionó que Python es un lenguaje de programación es muy básico, es muy poderoso y es muy fácil de entender. Entonces, Python, y lo enfatizó mucho también el profesor Arles, es un lenguaje interpretado. ¿Sí? Entonces, aquí es donde pues, me gustaría de pronto comentarles qué significa que sea un lenguaje interpretado, para que ustedes como lo tengan más presente y sepan qué es. Entonces, la idea básica de todo lenguaje de programación es que dadas unas instrucciones, ¿sí? Yo les doy una serie de instrucciones al computador o a la máquina o a lo que ustedes quieran darle instrucciones. ¿Ven la pantalla? Janet me dice que no la ve, pero si la ven, pues aquí yo la veo. No sé ustedes. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, ahí está. Sí, no sé, de pronto te falta ubicarme o algo así, Janet. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, Python, ya como ustedes lo van a ver después, es simplemente, bueno, les venía mencionando lo de los lenguajes de programación. La idea es que un lenguaje de programación, yo le doy una serie de instrucciones de órdenes y que pasen al computador y el computador las interprete como yo quiero, que las interprete y que haga lo que yo le digo, pues que debe hacer. Entonces, los lenguajes de programación se dividen en varios, me pasé, perdón. Espera un momentico. Se dividen en varios tipos de lenguajes de programación. Están los interpretados, que son aquellos lenguajes de programación como JavaScript, como Python. No sé si ustedes han escuchado un lenguaje de programación que se llama Node.js, que bueno, no es tanto un lenguaje de programación, simplemente utiliza JavaScript para, pues, para como base, pero la idea es eso que les comento. Entonces son lenguajes que lo que hace el computador es ir línea por línea e ir interpretando lo que quieren decir. Entonces, no sé, la primera línea dice hola, entonces él dice, el programa quiere decir hola. La segunda línea dice otra cosa, entonces él va línea por línea y va interpretando y resolviendo lo que el programa quiere decir. Mientras que hay otros lenguajes de programación que son
los lenguajes de programación compilados, que son más o menos pues, uno de los más populares hasta hace poco, que es Java, C, C++, que necesitan un compilador que convierte las instrucciones que yo le doy a un lenguaje de máquina y ese lenguaje de máquina ya lo entiende el computador. ¿Sí? Entonces son esas dos diferentes. Por eso es que Python es un lenguaje interpretado porque lo que hace el intérprete es línea por línea. Entonces, los que han programado alguna vez en Java o en C o C++, se darán cuenta que antes de yo mirar los resultados de mi programa, tengo que hacer un procedimiento engorroso de compilarlo y generar un punto .exe o un punto .java, un punto .java, un punto .jar, perdón, en el caso de Java, y eso sí se ejecuta. O sea, eso es como lo básico. Entonces, en eso hay que enfatizar, Python es un lenguaje interpretado. ¿Listo? Entonces, el curso, pues ya como les mencionó, esto va a ser supremamente aplicado. Aquí vamos o sea, lo que vamos a aprender teórico de una vez lo vamos a pasar al campo de la programación. Entonces, si yo aprendo a hacer algoritmos, muy probablemente ya lo estaré haciendo en Python. Si aprendo a hacer sumas, restas o a resolver problemas complejos recursivamente, los vamos a hacer directamente en Python. Es completamente aplicado. Un momento. Listo. Entonces, yo no sé si ya todos ustedes tengan su cuenta en Colab o hayan abierto en Colab, que lo vieron hoy por la mañana. Entonces, pues si no la tienen, simplemente hay que entrar voy a abrir aquí un momentico una ventana incógnito, vamos a entrar a Colab, que es como la herramienta, o sea, es Colaboratory, que es la herramienta que usa Google, que le ofrece a uno Google para programar en Python. Entonces, no sé si ya, pues eso lo vieron hoy, entonces, si no lo tienen, pues les recomiendo que entren a la página, entren con una cuenta de Google que ustedes tengan, de Gmail o si la universidad que ustedes tienen, el correo está, pues, potenciado, esto utiliza Gmail, también lo pueden utilizar. Entonces, digamos que en este caso es Google Colab, y ustedes lo que tienen que hacer es loguearse iniciar sesión acá con alguna de las cuentas que ustedes tengan de Gmail. ¿Listo? Una vez ustedes se logueen, pues van a encontrar acá una serie de datos, unos ejemplos que les da Google pues para empezar a programar en Python. ¿Listo? Entonces, el día de hoy ustedes vieron este archivito con Arles, el profesor Arles. Y lo que ustedes ven acá es lo que nosotros llamamos un notebook. ¿Un notebook qué es? Un notebook es bueno, pues aquí o sea, la traducción textual es un cuaderno, pero pues nosotros hablando en español siempre le vamos a decir notebook. Entonces un notebook es un archivo que nos permite a nosotros escribir texto y también escribir scripts o escribir programas en el mismo archivo. Entonces es bastante útil, es bastante eh, fácil de entender, sobre todo para las personas que están recién aprendiendo. Este, mm, como que esta herramienta es muy útil, muy, muy útil. Entonces, este es el mismo archivo que les compartió el profesor Arles, es exactamente el mismo. Y aquí se habla de Colab, aquí les explican pues más o menos todo para hacer en Colab. Y también Arles les mostró cómo utilizar celdas de texto y cómo utilizar celdas de código. Entonces, la que ustedes tienen acá, esta, es una celda de texto donde ustedes pueden escribir el texto que ustedes quieran, como ustedes quieran. ¿Sí? Yo le puedo cambiar aquí el texto, pueden hacer lo que quieran. ¿Vale? Simplemente le clic afuera y va a quedar acá. Es simplemente una celda de texto como cualquier texto que yo quiera escribir. Y también hay una celda de código, que es esta celda que ustedes tienen acá. Esta celda se adicionan dependiendo aquí código o texto. Si ustedes quieren agregar una nueva celda de código, simplemente le dan clic acá y aquí la van a agregar, o si quieren una de texto, ahí la van a agregar. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué permite? Esto permite dos cosas. Primero,
yo aquí puedo escribir lo que yo quiera, entonces yo simplemente puedo escribir acá, mi programa es el siguiente, y la celda de código simplemente puedo escribir mi programa, que en este caso es un programa muy básico de 2 líneas, que es un hola mundo, en otras es un hola mundo, que yo al darle aquí play, aquí le vamos a ejecutar de todos modos, él va a solucionar va a ejecutar este programa que tenemos acá. Y si ustedes se dan cuenta aquí, yo le puedo agregar lo que yo quiera. Hola amigos, monitoría 3. Y se va a ejecutar. De manera. Hola amigos, monitoría 3. Lo que ustedes van a ver acá es el resultado del programa que está arriba. Entonces, estos notebooks se usan mucho, sobre todo para cuando uno va a presentar datos o cuando uno va a hacer presentaciones, ¿sí? O sea, es muy común, sobre todo en en la parte académica, ¿sí? Porque el uso es más intuitivo que, no sé, entregar un archivo con solo código, ¿sí? O entregar fotos del código, cosas así. No, aquí uno mismo puede hacer inclusive un trabajo bien hecho desde estos notebooks. Entonces, una de las herramientas que ofrece esto es Google Colab o Collaboratory, como lo quieran decir. Y además es full web, o sea, ustedes no tienen que instalar nada en su computador. Eso es una de las ventajas. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Me pueden escribir la duda o me pueden hablar también. No, todo bien, listo. Sigamos entonces. Vale, bueno, otras cosas que también les hablo darles, que también pueden tener muy en cuenta, es que cuando ustedes van a usar los campos de texto, pueden usar algo de HTML, o sea, esto es una tabla en HTML, los que saben HTML, pueden utilizar HTML para poner tablas, para poner estilos, también pueden usar LaTeX, no sé si ustedes ha escuchado hablar de LaTeX. LaTeX es como un editor de texto científico que se usa mucho para entregar trabajos científicos. Entonces el código de LaTeX es algo ya muy global, que es algo como lo que ustedes ven acá. Que esto traducido en LaTeX es esta imagen que ustedes ven aquí al lado derecho. ¿Sí? Entonces, si lo han escuchado, muy bien. Si lo han usado, perfecto. Es muy útil. Hace que los trabajos científicos se vean muy serios. Si no lo han usado, pues sería chévere que en algún tiempo libre ustedes entraran y miraran qué es látex, cómo funciona. Y pues de pronto podían hacer sus trabajos universitarios ahí o sus trabajos que tengan que hacer en látex. Es bastante útil y bastante interesante. ¿Cómo se entra? Ah, bueno, mira, es muy sencillo. ¿Cómo abrir el archivo de Colab? Bueno, tú le puedes dar aquí en archivo abrir cuaderno. Entonces, yo ya lo tenía aquí, ya lo tenía acá, pues porque ya lo había abierto, pero ustedes lo pueden hacer directamente desde GitHub, dándole clic aquí donde dice GitHub, que fue el GitHub que nos dio Arles, y acá buscando, aquí ustedes le dan Arles ERP, slash, y lo que hace Colab es buscar en esa cuenta de GitHub como todos los cuadernos que existan. Y dentro de Arles están estos repositorios. Vamos a utilizar el Mintic 2022 y aquí va a estar el de tareas básicos en Python. Y aquí ustedes ya lo pueden abrir. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer básicamente esto cuando ustedes le den clic acá es que va a crear una copia en su Colab. O sea, obviamente no vamos a dañar nada de lo que tiene Arles allá, sino vamos a hacer una copia. Lo que hace Colab es hacer una copia y se va a guardar en su drive. Si ustedes entran al drive de la cuenta con que tienen el Colab, ahí va a estar el archivo. Realmente no sé exactamente en dónde, pero ahí va a estar. ¿Sí? Entonces, así es como lo van a abrir. ¿Listo? Bien, perfecto. Vale. Entonces, aquí está Google Cloud, bueno, aquí está el programa. Entonces, estamos hablando de látex. Y pues eso es todo lo que hicimos acá en Colab. Entonces, digamos que esta es una de las herramientas que vieron hoy por la mañana y es puramente web, no tienen que instalar nada. Otra de las herramientas que ustedes vieron esta mañana es bueno, yo le digo Replit, a Red le dice REPL, pero pues yo le digo Replit, pero entonces ya es como ustedes lo quieran ver, como lo quieran decir, pero es esta. Entonces, Replit nos permite programar en varios lenguajes de programación en los que nosotros queramos. Entonces, ustedes pueden entrar a repl.it, hacer una cuenta y cuando hagan una cuenta van a llegar acá. No sé si ya todos tienen su cuenta de Replit, todos lo hicieron.
Todo, esta mañana lo hicieron, entonces si no la tienen, les recomiendo que la hagan para, pues, para que trabajen ahí también. De pronto si ustedes tienen que hacer programas en otras, en otros lenguajes, ahí también lo van a poder hacer. Basta Java, mira, aquí por ejemplo yo, los que yo más uso son estos tres, Python, Node.js y Java, pero pues hay muchos más. Sí, si yo le doy a clic en All Languages, pues ustedes van a encontrar C++, Ruby, CSS, JavaScript, Scheme, Go, Rust. Bueno, hay varios. Kotlin, está una versión antigua de Python. Bueno, eso es una cosa muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí vamos a usar, o pues yo voy a usar la versión 3.8 de Python para que lo tengan en cuenta, porque ustedes pueden encontrar varias versiones, sobre todo está la versión 2 de Python, que es muy incompatible con la versión 3. Entonces, si ustedes hacen un programa en la versión 2, muy probablemente no les va a correr en la versión 3. Y estos notebooks de Google Colab y muy seguramente los notebooks de los profesores sobre los que se van a calificar, se van a hacer sobre Python 3. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, si ustedes ya tienen Python instalado, asegúrense en que sea el 3. Si no, pues instalen el 3. Y si no lo tienen, pues bueno, instalen el 3 desde cero. Listo, eso es importante que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, bueno, este es Replit. Ya vimos todos los lenguajes. Estas herramientas es muy útil. Y para crear un archivito o un programa, vamos a utilizar, simplemente le damos aquí Create a REPL y le damos en Python, que es el que a nosotros nos interesa. Y acá lo que ustedes van a ver es cómo se vería cualquier lenguaje de programación. O sea, el notebook es fácil porque es fácilmente entendible, es fácilmente digerible para la persona, pero realmente lo que está pasando por debajo es esto que ustedes están viendo acá. Por debajo de un notebook, lo que pasa acá es que hay un archivo que se llama main.py, que es la extensión de Python, con el código que ustedes escribieron aquí. Digamos, por ejemplo, el código que está aquí escrito, acá, es lo que va a ir acá. Y lo que él hace por debajo es, aquí se nota, esto que ustedes ven aquí a mano derecha es la consola de Python. La consola de Python es el intérprete, como les dijo Arles, es el intérprete que está instalado en algún servidor de Replit, que eso pues a nosotros no nos interesa, dónde está instalado, lo que nos interesa es que está instalado. Y ustedes ven acá Python 3.8 y lo único que yo le hago darle aquí es run y él acá me va a mandar el mismo resultado que nos puso aquí. Hola amigos monitoría 3, va a salir acá. Hola amigos monitoría 3. ¿Sí? Entonces, lo que hace por detrás los notebooks es esto. Básicamente lo que ustedes están viendo acá. Se hace un archivo, lo corren con el intérprete de Python y ahí queda. Entonces, hasta ahí hemos hecho un repaso de lo que habló Arles, de lo que habló Arles. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Ustedes dirán, pero ¿por qué estamos viendo esto de primera si no los fundamentos de programación o las cosas básicas de programación? Bueno, esto se hace con el fin de que ustedes vean las herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? De nada nos sirve a nosotros empezar pues a hablarles de ya cosas muy teóricas si pues ustedes no tienen o no son conscientes de las herramientas que se van a usar y de las herramientas que tienen ustedes a la mano. Entonces, está Google Colab, que nos permite utilizar notebooks, pero solamente se pueden usar en Python, o está Replit, que nos permite utilizar Python, pero pues no nos permite tener un notebook así tan bonito como en Google Colab, pero aquí podemos utilizar muchos lenguajes más. También, muy seguramente más adelante vamos a ver lenguajes de programación como JavaScript, que seguramente los vamos a hacer aquí en Replit. JavaScript, HTML y CSS, sobre todo en la parte web, porque eso es lo que se usa para hacer vistas. ¿Listo? Listo, perfecto. Acuérdense, si tienen alguna duda, pregunta, me la pueden escribir. Pues yo estoy aquí cambiando el chat para estar pendiente de las preguntas. Vale. Entonces, el ejercicio que hicieron con Arles esta mañanita fue hacer el reggaetón, ¿no? De acuerdo a nuestro abuelo Melquiades. Entonces, como ustedes vieron, lo que decía Melquiades era que un reggaetón se puede hacer escogiendo
una palabra de cada una de estas columnas. Entonces, aquí es donde uno empieza ya a pensar en cómo la programación le puede ayudar a resolver problemas a uno de manera más eficiente y de manera automática. O sea, de manera en que nosotros no nos tenemos que preocupar por si va a estar bien o mal, porque si lo programamos bien, pues siempre los resultados van a ser los adecuados o los que son. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno hace cuando va a hacer un programa, sea en el lenguaje que sea, o sea, aquí es donde nos tenemos que dividir sea de lenguaje de programación o sea de las definiciones o de la teoría general de la programación, nos tenemos que empezar a separar. Si yo sé teoría, si yo sé cómo programar, yo programo en cualquier lenguaje, ¿sí? Sea el que sea. Tal vez la única diferencia es que me toca aprender nuevas palabras y nuevas sintaxis. Pero si yo sé programar, o sea, si yo aprendí a programar, yo sé programar en cualquier lenguaje. Entonces, en el, para uno programar cualquier problema, uno siempre tiene que buscar un paso a paso de cómo resolver el problema. Entonces, digamos que en el caso de componer el reggaetón, ya como lo dijo Arles esta mañana, se hacen en 3 pasos. Primero, tengo que saber cuáles son las categorías, o sea, cuántos grupos de palabras hay. Entonces, aquí hay 6 grupos de palabras que están divididas, pues aquí fácilmente se nota en columnas. Entonces, primero ya sabemos entonces cuáles son las categorías. Después, ¿qué tenemos que hacer si ya sabemos las categorías? Escoger una palabra de cada categoría al azar, no importa, al azar. Entonces, de la primera puedo escoger bebé, de la segunda yo quiero, de la tercera al azar. Y finalmente, lo último es unirlas todas y mostrárselas al usuario para que el usuario diga, listo, esta es mi canción de reggaetón. Y precisamente eso es lo que hizo aquí Arles. Entonces, ya ustedes sabiendo esto, ustedes lo pueden programar en cualquier lenguaje de programación. Aquí lo vamos a hacer directamente en Python. Entonces, primero, bueno, esto que ustedes ven acá, el import random, ¿sí? Lo único que hace, para así a grosso modo, lo que hace es decirme a mí que Python, dentro de todo su arsenal de archivos, tiene una librería que se llama random o tiene un archivito por allá que se llama random y que muy seguramente me va a servir a mí cuando tenga que hacer algo de aleatoriedad. ¿Sí? Digamos, en este caso yo lo pongo porque yo necesito escoger palabras aleatorias de una lista de palabras. Entonces, por eso yo lo importo. Si no necesitara hacer nada de aleatoriedad dentro de mi programa, pues no lo pondría, no tendría sentido poner. Pero pues en este caso sí. Entonces, ese import lo que hace es ponerme como que a mi disposición una serie de comandos que yo puedo utilizar. Digamos que todo esto, Python tiene una lista interminable de posibles librerías que se pueden usar. Eso es lo que se va adquiriendo ya con la experiencia. A medida que nosotros vamos avanzando en la programación de Python, vamos mirando qué librerías de Python podemos usar, qué librerías de Python nos facilitan la vida, qué librerías de Python nos pueden hacer cosas muy complejas, pero que ya están hechas. Esto con el afán de qué? De no repetir cosas que ya están hechas. Sí, o sea, si yo ya sé, no sé, multiplicar matrices, muy seguramente Python tiene alguna librería que multiplica matrices y yo ya no tengo que llegar acá y hacer toda la lógica e implementar matrices. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es import random. Entonces, en esta primera parte, la que tengo aquí resaltada, exacto, lo que dice Juan Camilo, no reinventar la rueda. Si ya está hecho, pues lo reutilizo. Esta primera parte que ustedes ven resaltada acá corresponde a la primera parte de nuestro algoritmo, que es definir las categorías. Entonces, ¿cuáles son las categorías? Aquí Arles las llamó sujetos, intenciones, verbos, adverbios, complemento 1 y complemento 2. Entonces, estas categorías que ustedes ven acá son las que están aquí en esta foto. Entonces, la categoría de sujetos pues va a estar hecha por estas o va a estar compuesta por estas cuatro palabras. La categoría de intenciones por estas otras 4 frases, bueno, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde ya entra la sintaxis de Python. Entonces digamos que cuando yo cierro con corchetes cuadrados y le pongo comillas, estoy haciendo una lista de palabras.
¿sí? Una lista de palabras, ¿sí? Entonces, así como ustedes ven ahí, en Python yo defino una lista de palabras. Entonces, yo aquí puedo poner la cantidad de palabras que yo quiera, entre comillas, coma, entre comillas otra palabra, coma, entre comillas otra palabra, coma, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, esto, obviamente, pues ustedes lo van a ver a más profundidad en las clases teóricas después y nosotros lo vamos a repasar acá con más profundidad, pero aquí lo que estamos diciendo a muy grosso modo es que sujetos, o sea, sujetos, eso es como una variable que nosotros llamamos en programación, algo que va a tener un valor, ¿sí? Y ese algo nosotros le pusimos el nombre de sujetos. Ese algo va a ser una lista de palabras, ¿sí? Entonces, sujetos es una lista de palabras, intenciones es una lista de palabras, verbos es una lista de palabras. ¿Listo? Entonces, muy seguramente en otros lenguajes de programación, esto no va a ser una lista, sino un arreglo. Se les llama así, arreglos. ¿Sí? Pero digamos que en Python se llama lista. Lista, estos son listas. Entonces, lo primero que tenemos aquí seleccionado, esto va a ser lo primero, la primera parte de nuestro algoritmo, definir las categorías. Ahora, ya una vez definidas las categorías, vamos a seleccionar una palabra al azar. Para eso vamos a usar nuestra librería que importamos, o sea, la librería random que importamos es la que vamos a usar en este caso para, para seleccionarlo. Entonces, random nos dice que, random acá nos dice que, espérate a ver si puedo lograr sacarlo. Vale, listo. Nos dice, muy sencillo, si usted pone random, que se llama la librería que importé acá, y le doy punto .choice, usted lo que quiere decir es que lo que está aquí dentro de estos paréntesis, que muy probablemente es una lista, tiene que ser una lista, acá en el sujeto seleccionado yo le voy a poner uno de estos que están acá, ¿sí? Muy seguramente, no he mirado bien, pero muy seguramente se va a hacer una distribución, pues se va a escoger al azar, todos tienen la misma probabilidad de ser obtenidos, se va a escoger al azar uno de estos y lo va a poner en esta variable, ¿listo? Entonces, después de yo hacer este random.choice, entre paréntesis sujetos, acá me va a salir es una palabra de estas que están acá. Entonces, muy probablemente aquí me puede, o me va a salir aquí probablemente bebé, acá me va a salir a mí de intenciones, me va a salir yo puedo, del verbo acá me puede salir, no sé, legal, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas librerías van a tener lo que nosotros llamamos unas funciones asociadas, que en este caso esta función es choice, pueden tener muchas funciones más asociadas, ya eso depende de la librería que se importe. Pero bueno, eso lo veremos después, pero es para que ustedes tengan una noción de por qué yo pongo random.choice. ¿Listo? Exacto, lo que dice Andrés Felipe, choice hace parte de la librería random. O sea, la librería, una librería es simplemente un archivo de texto que tiene muchas definiciones por dentro. Y dentro de ese archivo de texto va a estar choice, va a decir choice hace tal cosa. Pero bueno, pues escrito en Python, ¿no? No así tan textual. Pero va a ser eso. O sea, si pudiéramos ir al archivo random que se encuentra por allá en algún lado de los servidores de Google Collaborate, allá vamos a encontrar algo que dice choice hace tal cosa. A la lista también se le puede llamar vector. Sí, pues es que aquí es donde pues, diferimos un poco de las definiciones, pero normalmente un vector es una lista ordenada. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que no es lo mismo tener 1, 2 que tener 2, 1. Entonces, en una lista yo puedo tener los elementos, digamos, en cualquier orden, no importa, y siempre va a ser la misma lista. O sea, yo los puedo desordenar, pero la lista va a ser la misma. Pero un vector sí le importa el orden. ¿Sí? Entonces ya es un concepto un poco más matemático, pero lo que es un vector es una lista ordenada. O sea, el vector 1, 2, 3 es diferente al vector 3, 2, 1, pero en una lista es lo mismo. La lista 1, 2, 3 es la misma lista 3, 2, 1. ¿Sí? Por así decirlo. O sea, es como una definición un poco más teórica, pero digamos que sí, sí, también puede ser un vector. De hecho, en lenguajes
antiguos como C y C++, a los arreglos unidimensionales, o sea que, bueno, a los arreglos unidimensionales se le llaman vectores, pero ya es más cuestión son listas, o sea, son listas. ¿Sí? Además porque más adelante se va a ver que esto es una estructura de datos que tiene cosas que se pueden aprovechar para resolver problemas. Por eso no es un simple arreglo, un simple vector, es una lista. Vale. Entonces, en esta parte que tenemos aquí seleccionada, es la segunda parte de nuestro algoritmo, que es seleccionar una palabra de cada categoría al azar. Y por último, lo que vamos a hacer es lo que dice aquí, unir las palabras seleccionadas y mostrarlas al usuario. Entonces, yo ya tengo todas mis palabras seleccionadas. Entonces, en print, lo que yo voy a hacer es imprimir o mostrarle al usuario, o para que sea más fácil, las palabras que yo seleccioné, que aleatoriamente seleccioné. Entonces, por ejemplo, la primera corrida de este programa me dio este, ¿sí? Ahora, si yo le doy play a esto, me va a salir otra diferente. Entonces, ahí es donde se da cuenta que si estamos haciendo algo al azar. Si yo le vuelvo a dar play, otra diferente, ¿sí? Ahí está, ¿vale? Entonces, así es como vamos a ejecutar programas en el notebook. Entonces, muy probablemente cuando ustedes vayan a hacer un notebook desde cero, pues van a poner texto diciendo mi programa hace tal cosa y después van a poner una celda de código escribiendo lo que necesiten acá. ¿Listo? Vale, perfecto. Y pues como yo les mostré en el otro lado, si yo copio esto en Replit, tal cual como está acá, acá me va a salir exactamente pues una cancioncita de reggaetón de acuerdo igual que en el notebook. O sea, no es nada diferente el uno del otro. Es simplemente las maneras de ver las cosas. ¿Listo? Vale, perfecto. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Todo pues claro de cómo usar estas herramientas, cómo vamos a empezar a programar acá, cómo vamos a escribir código, cómo vamos a escribir texto. Todo claro, ¿listo? Perfecto. Ahora, bueno, aquí él describe algo de Replit, pero yo ya les mostré cómo es con Replit. Y ahora lo que vamos a hacer acá es abordar el ejercicio que Arles les puso. Entonces, vamos a mirar acá que es algo muy, extremadamente muy parecido a lo que se hizo arriba, que fue el reggaetón. Lo único que cambia es que, o sea, de hecho, el mismo algoritmo que aquí definió Arles, definir categorías, seleccionar una palabra de cada categoría al azar y unir las palabras seleccionadas y mostrarlas al usuario, ese mismo algoritmo va a servir, o sea, la solución es igual, ¿sí? Lo único que va a cambiar, ¿qué es? Pues la implementación, o sea, cómo yo voy a escribir el código, ¿listo? Vale, Daniel, ¿los más son concatenaciones? Sí, ¿listo? Entonces, Moisés es una pregunta interesante. Le voy a explicar aquí acá. Entonces, eh, algo que pues ustedes van a mirar más adelante, yo se los aquí explico a grosso modo, son los tipos de datos. Entonces, en estos lenguajes que son interpretados, no es tan de camisa de fuerza utilizar tipos de datos, ¿sí? Entonces, tipos de datos, ¿qué es? Un número es un tipo de dato. Entonces, dentro de los números podemos encontrar los números enteros, esos son un tipo de dato. Los números decimales, o son otro tipo de dato. También se pueden encontrar las palabras que son lo que ustedes en programación o en... Sí, en programación más, yo no sé si en otro lado lo llaman igual, son cadenas de caracteres, ¿sí? Y que en un lenguaje de programaciones conocidos se conocen como strings, ¿sí? Que son cadenas de... Bueno, y son diferentes tipos de datos que existen. Entonces,
En algunos lenguajes de programación, como Java o C++, se les conoce como programas, como lenguajes de programación fuertemente tipados. ¿Qué quiere decir que son fuertemente tipados? Que yo tengo que obligar a una variable, digamos en este caso X, a que sea, a que tome un valor, a que tome, digo, perdón, a que tome un tipo. ¿Sí? O sea, tienen que tomar un tipo. O sea, si yo dije que esa variable iba a ser un número, siempre tiene que ser un número. Nunca va a poder ser o una letra o una palabra. Bueno, nunca va a poder hacer eso. En cambio, aquí en Python, yo puedo definir, aquí digamos, por ejemplo, X. Si ustedes ven acá, X, digo que es igual a amigos monitoría 3. Entonces yo le estoy diciendo, bueno, X es una frase que es amigos monitoría 3. Y cuando yo le doy print, hola, es otra frase, más X, lo que significa este más es que voy a unir esas dos frases. Las voy a unir, concatenar, como dice Daniel, concatenar. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, si yo aquí pusiera un más y otra palabra, digamos, monitoría, amigos monitoría 3 de Mintic 2022. ¿Sí? Entonces, estaría haciendo una concatenación aquí en X y esa concatenación se hace otra concatenación en hola. Entonces, por eso me queda hola, amigos, monitoría 3 de Mintic 2022. Son concatenaciones. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? No, pues normalmente se utiliza el más, o sea, realmente para mí es la forma más bonita que hay en Python, porque también pueden usar funciones para concatenar, pero pues si ya lo hace un más, ¿para qué agregarle más cosas complejas a la concatenación? Sí, no, realmente es la forma más sencilla, el más. ¿Listo? Vale. Entonces, pues, procedamos a aquí, no mentiras, perdón, aquí, al trabajo. Entonces aquí, pues yo espero que todos estén con su notebook en el Collaborate. Y pues vamos a mirar acá cómo programar la solución. Pues yo les voy a mostrar cómo hacer, obviamente implementando algunos de estas clases, de estas columnas, no las voy a, pues, a poner todas, pues para que ustedes lo hagan, pero la idea es que, ¿cuál es el primer paso de nuestro... Espérense un momento, pongo aquí un texto. Listo. Entonces, ¿cuál es el primer paso de nuestro algoritmo? Es definir las categorías. Entonces, vamos a definir las categorías. Entonces, ¿cómo definimos las categorías? Las categorías se definen con una lista. Entonces, cómo se define la lista? Entonces, lo primero que, como lo llamó aquí Arle, lo llamó lambetazo. Entonces, vamos a decirle lambetazo. Igual a. Ahora, ¿cómo definimos la lista? Con corchetes cuadrados. Entonces, vamos, corchetes cuadrados. Corchetes cuadrados. Listo, perfecto. Ahora, dentro de nuestra lista vamos a tener una lista de palabras. Entonces, para identificar una palabra, vamos a utilizar los corchetes. Perdón, las comillas, las comillas. Entonces, comilla doble. Entonces, todo lo que está dentro de una comilla doble en Python, se va a interpretar como una palabra o una frase. Ya, pues si es una frase más larga, se va a interpretar así. Y vamos a poner el primer lambetazo que es queridos. Queridos. ¿Listo? Vale. Ahora, si yo quiero agregar otro elemento a esta lista, lo que le voy a dar es coma.
y otras comillas dobles, así como está acá, y vamos a poner apreciados. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos nuestra categoría de lambetazo, bueno, de solo dos. Obviamente, pues ustedes van a tener que poner los demás, distinguidos, bueno, etcétera, etcétera. Así ya tenemos nuestra primera categoría, lambetazo. Ahora, la siguiente categoría que llamó darle es potenciales marranas. Antes que hable marranas. Bueno, una cosa muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que aquí, cuando yo le doy el nombre a las categorías, estos nombres tienden a ser lo que nosotros llamamos case sensitive. ¿Qué significa case sensitive? Que son, que digamos, marranos con S en mayúscula es diferente a marranos con S en minúscula. ¿No? Entonces, siempre que marranos puede ser una cosa y marranos con S mayúscula puede ser una cosa y marranos con S minúscula puede ser otra cosa. Entonces, ténganlo muy en cuenta. ¿Sí? Entonces, los nombres de las variables o como vamos a identificar en este caso nuestras categorías se diferencian entre mayúscula y minúscula. ¿Listo? Vale, entonces, marranos, a lo mismo, exactamente igual. Abrimos nuestros corchetes, le vamos a decir que son palabras también o frases y vamos a empezar a escribir cada compatriotas, coma. Bueno, aquí acuérdense, es coma afuera para que sea parte de la lista. Antes aquí con ciudadanos, bueno, o amigos también, ¿listo? Entonces ustedes puedan poner el resto. Ahí. ¿Listo? Entonces sigue la condición, ¿no? La condición. Ustedes también van a tener que definir el compromiso, ¿no? La ilusión, la promesa y el beneficio. Muchachos. Entonces, me falta uno. Vamos aquí, votos. Entonces, acá ustedes ya definieron sus categorías, ¿vale? Esa es la primera parte de nuestro algoritmo. La segunda parte, ¿cuál es? Escoger aleatoriamente. Aleatoriamente una de cada categoría. Entonces, para eso, acuérdense que necesitamos. Necesitamos aleatoriedad. Entonces, para utilizar aleatoriedad, pues tendríamos que importar nuestro módulo que se llama random. ¿Vale? Listo. Ahora, una cosa que ustedes también deben tener en cuenta, y también que lo mencionó Arles esta mañana, es que en sus notebooks, los notebooks tienen memoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí arribita, acá por ejemplo, ¿dónde está el código? Acá, yo le dije import random, ese import random va a quedar para todo el notebook, ¿sí? Por lo menos desde ahí para abajo, ¿sí? Los de arriba pues obviamente no. O sea, el código que está encima del import random, pues no. Pero el que esté debajo sí. Entonces, eh, si yo ya lo puse acá, si yo ya lo trabajé acá, no es necesario ponerlo acá, ¿sí? Sin embargo, lo vamos a poner pues para que ustedes vean que es necesario ponerlo porque pues van a usar aleatoriedad, van a hacer búsquedas o se van a buscar cosas en listas de forma aleatoria. ¿Listo? Eso es súper importante ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar
Aunque, por ejemplo, un lambetazo, pues simplemente sería random, punto, choice. Inclusive aquí, los notebooks ayudan mucho, porque si uno sabe más o menos cómo se llaman, le dan a uno como que le dan a uno la opción de autocompletar. Entonces, digamos, ahí a mí ya me sale la función choice. Entonces ya, listo, me sale la palabra choice. Perfecto, es justo la que estaba buscando. ¿Sí? Y entre paréntesis, aquí le dice a uno que va a escoger un elemento aleatorio de una secuencia de elementos. ¿Listo? Que la secuencia de elementos es simplemente pues estas listas que tenemos ahora. Entonces, del lambetazo vamos a seleccionar el lambetazo. ¿Listo? Entonces lo mismo vamos a hacerlo con los marranos. Y pues así mismo va a hacer con todos. Ustedes lo tienen que hacer pues con cada uno de ellos. Y finalmente, el tercer y último paso de nuestro algoritmo va a ser unir eh, las frases escogidas e imprimirlas. Bueno, para no confundir a las personas, dirán que imprimirlas es imprimirlas en una impresora. No, no, no. Vamos a decir mostrarlas. Las frases escogidas y mostrarlas al usuario, o bueno, puede ser al usuario. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a hacer concatenación de lo que ya seleccionamos y para mostrarlas al usuario tenemos que usar la función que nos permite mostrar información, que como ustedes ya lo vieron arriba es la función print. Entonces, la función print nos permite hacer eso, o sea, todo lo que esté dentro del paréntesis de print se va a mostrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a poner entre comillas porque son, ojo, print muestra eh, palabras, cosas que estén dentro de comillas, palabras, frases, ¿listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces voy a poner acá discurso, pan, concatenación, lambetazo seleccionado. Pero aquí el notebook me permite autocompleta, entonces eso es una ayuda genial. Más, voy a ponerle un espacio, que haya un espacio entre el lambetazo seleccionado y haya un espacio entre los marranos seleccionados. Más, marrano seleccionado. Listo, perfecto. ¿Listo? Y pues vamos a hacer respecto a la gramática y vamos a hacer que termine en un punto. ¿Vale? Y pues le vamos a dar play, a ver qué pasa. Entonces, miren, por ejemplo, aquí salió un error de sintaxis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos está diciendo que en promesa está mal la sintaxis. ¿Qué quiere decir cuando está mal la sintaxis? Que yo escribí algo mal. O sea, que lo que yo escribí no lo entiende el intérprete. O sea, el intérprete dice, uy, ¿esto qué significa? O sea, si no lo entiendo, pues no lo puedo interpretar. Entonces, si no lo puedo interpretar, pues falla el programa. El programa falla. Entonces, ¿eso qué dice? Que en esta parte donde está la promesa de los coeficientes cuadrados está mal escrito. Entonces, obviamente está mal escrito, me pasé yo, porque se me olvidó ponerle el igual. ¿Listo? Y pues aquí la ventaja es que nos muestra dónde está el error. Entonces ya sabemos si está mal escrito algo, podemos ir inmediatamente al error. Y bueno, vamos a darle play otra vez. ¿Listo? Entonces, de la primera del lambetazo nos escogió distinguidos y de la segunda compatriotas. Si yo le vuelvo a dar play, ahora dice apreciados compatriotas. Si yo le vuelvo a dar play, ahora dice apreciados con ciudadanos. ¿Listo? Aleatorio. Esa es la selección aleatoria. Entonces, la idea es que ustedes en su collab resuelvan el problema, aquí lo completen
Si tienen dudas de cómo, si tienen dudas hasta este momento, pues me las pueden escribir. Si tienen dudas o no les ha servido algo, por eso la idea es que lo hagan al mismo tiempo que yo, porque pues si no les sirve algo, para yo poderles solucionar las dudas, pues eh, para ir así avanzando un poco más rápido. Vale, entonces, me preguntaba Juan Sebastián, en este caso todas las listas tienen la misma cantidad de elementos. ¿Habría alguna diferencia si, por ejemplo, la lista Lambetazo tiene solamente 2 elementos? No, no hay ninguna diferencia. Un momento que me pase por ordenar. ¿Sí? Digamos, yo a Lambetazo, bueno, digámosle que a Marranos, bueno, cualquiera de los dos, voy a ponerle Marranos, voy a agregarle la siguiente, coterráneos. ¿Listo? Le agregué la siguiente categoría, digo, o sea, bueno, la siguiente frase de esta categoría de marranos, que se llama coterráneos. Y pues le voy a dar play, ¿sí? No importa. Mira, aquí inclusive me lo seleccionó, ¿sí? Queridos conciudadanos, distinguidos conciudadanos, distinguidos compatriotas, queridos coterráneos, ahí está. No importa. Las listas, no, o sea, aquí no importa si las listas son iguales, del mismo tamaño, si tienen los mismos elementos o tienen uno menos, uno. No, en este caso no interesa. Exacto. Lo que dice Javier es exacto, que no importa. Lo único es que pues ya va a ser, si entre más elementos yo agregue a esta lista, pues obviamente van a haber menos probabilidades de que salgan, de que salgan unos, digamos el que salga el que yo quiero. ¿Sí? Porque ya como les expliqué, la función random.choice lo que hace es seleccionar un elemento de esta lista utilizando una distribución uniforme. O en otras palabras, todos los elementos tienen la misma probabilidad de salir. ¿Sí? Entonces, digamos que para esta lista de 3, queridos tiene un 33.333%, un tercio de probabilidad de salir, apreciados un tercio, extinguidos un tercio. Y en esta lista de 4, compatriotas tiene un 25% de salir, conciudadanos un 25%, amigos un 25% y coterranas un 25%. ¿Sí? Ya después, ya cuando ustedes empiecen a cacharrear y a mirarle a esto, de pronto se darán cuenta que uno puede hacer este choice, pero en vez de hacer el choice uniforme, hacer un choice gaussiano, ¿sí? En donde las de la mitad tengan más probabilidad que salir que la de los extremos, o cosas así, o utilizar una distribución T, bueno, o utilizar cualquier otro tipo de distribución. ¿Listo? Vale. Entonces, como les digo, la idea es que ustedes estén ahorita ahí, pues yo me los imagino así, en mi ideal de monitoría, que estén ahí escribiendo esto, que estén llenando estas listas, las estén llenando con estas categorías que ustedes están viendo acá, con estas palabras, y que hagan los random choice que tienen que hacer y que impriman el discurso. Y cuando impriman el discurso, eh, si no les sirve algo, no les funciona algo, pues que me pregunten. Pues precisamente esa es la idea de estas monitorías. ¿Listo? Ahora, una cosa que ustedes deben tener en cuenta, y es que semanalmente, o sea, estas tareas que les dejaron acá, yo no sé si Arles lo mencionó, no recuerdo, pero bueno, les voy a mencionar otra vez. Eh, estas tareas no son calificables, ¿sí? La idea es que estas tareas sean de práctica, para que ustedes practiquen, para que ustedes entrenen. Y a lo largo de la semana sí va a haber una tarea, va a haber un reto que le llaman. Y ese reto sí es calificable. De hecho, su certificado y su nota final va a estar basada en ese reto. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Uy, mira, me pase este correo. Bueno, eh, el reto de las semanas se los da el profesor teórico.
¿sí? Pues digamos, la idea no es si yo se los doy ya, pues para los que saben lo hagan ya, sino la idea es que pues vayamos paso a paso. O sea, es rápido, pero no hay afán. ¿Listo? O sea, la idea es que el curso sea rápido, pero que no estemos de afán. ¿Listo? El reto, pues va a estar muy relacionado con todo lo que se vea, pues obviamente esta semana. Seguramente va a ser algo de imprimir cosas y de listas y de todo en un notebook que ustedes lo tienen que subir al Moodle. Ya después les explicará o el profesor les explicará cómo, cómo subirlo al Moodle, pero esa es la idea. Bueno, ¿listo? Una cosa también que les quería mostrar, ya que ustedes están ahí, vamos a agregar acá un código, es algo muy importante sobre, bueno, más que todo sobre la función print. La función print pues, va a ser una de las funciones que ustedes, o esta palabrita print va a ser una de las cosas que más usen en Python, porque es la que les va a permitir que sus resultados se vean, ¿sí? Como lo dijo Arles en la clase, si yo llego y borro este print de acá y le doy play, pues no va a salir nada. Pero de todas maneras, que no salga nada no significa que el computador o que la máquina, bueno, que el computador no haya hecho lo que ustedes le dijeron que hiciera. O sea, sí, efectivamente, el computador importó random, efectivamente el computador creó una lista llamada lambetazo, creó una lista llamada marranos, una lista condición, compromiso, bla, bla, hizo el choice, lo guardó acá el resultado, lo guardó aquí el resultado y ya. Pero no hizo nada más porque nosotros no le dijimos que hiciera algo más. O sea, el computador hace lo que nosotros le decimos. O sea, no, él no puede suponer, venga, ¿será que este man quiere que yo le imprima algo? No, le tenemos que decir. Entonces, por eso, si yo agrego el print, él va a mostrar. ¿Sí? Entonces, el print es una de las cosas que ustedes más van a usar acá porque es la que les va a permitir mostrar sus resultados de sus programas. ¿Listo? Entonces, una cosa que yo quiero que vean es esto. Print imprime cadenas de caracteres, o sea, frases. Entonces ahí imprimí yo un hola mundo. ¿Listo? Fácil. Print imprime números. ¿Sí? Perdón. ¿Listo? O sea, ese uno, si ustedes se dan cuenta, no está entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un número. O sea, aquí es donde entramos a hablar los tipos de datos. Si yo le pongo comillas, estamos hablando de palabras, cadenas de caracteres, strings en otros idiomas. ¿Sí? Cuando yo no le pongo comillas y pongo uno, estoy hablando de un número, de un tipo de dato numérico. ¿Listo? Pero entonces para Python esto es lo mismo. O sea, ¿sí? Es exactamente lo mismo hacer lo de arriba que lo de abajo. ¿Sí? Pero tengan en cuenta esto. Les voy a mostrar algo interesante. Entonces, así full, así como así, bueno, espérate, respondo estas preguntas. ¿Podemos encontrar algún PDF con Python organizado por la U? No sabría decirte, pero, o sea, ustedes entran a YouTube, entran a Google, entran a cualquier cosa y escriben aprender Python, pa, y seguro les va a salir una lista de recursos. Inclusive aquí Arles tiene cursos, tiene el tutorial, aquí hay varias, inclusive aquí hay un curso de programación en Python, que es del mismo Arles, también lo pueden revisar. Tienen referencias donde ustedes van a encontrar infinidad de cosas de Python, o sea, lo que hay es documentación de Python. ¿Listo? Y lo que dice, sí, es append, con D, de append, para adicionar. Y eso lo que hace es agregar un elemento al final de la lista, pero eso ya es una función,
pues ya un poquito más avanzada, pero pues ya que preguntan, sí, es append con D al final. Ahora, yo quiero que ustedes aquí en lo que yo acabo de ver de imprimir, me digan qué va a salir, o sea, me escriban qué va a salir en el penúltimo y último print. ¿Ustedes qué creen que va a salir? Que me lo escriban así rápido y revisamos. Bien, eh, perfecto. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Muchos dijeron bien, otros también, pero listo. 3, sí, imagínense, porque yo estoy usando números. Como yo les mencioné, si yo no le pongo comillas, se vuelven números. Y el más con números es un más. Ahí sí ya no es una concatenación, sino es un más. Entonces me va a imprimir el resultado de la función, el resultado de la operación aritmética, perdón, que en este caso es 3. Y en el de abajo, como yo le puse comillas a los números, lo que me va a hacer el más es una concatenación. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Algunos escribieron el 1-2 con espacio, no, el más, el más no pone espacios. Uy, el más, el más no pone espacios, simplemente lo que hace es unir lo que está a la izquierda con lo que está en la derecha, unirlo. Si yo le hubiera dicho aquí textualmente que hiciera un espacio acá, ahí sí me pone el espacio. Pero pues como no lo hice, no, no, lo que no, pues él simplemente lo que hace es unirlos, o sea, poner un 12 por así decirlo. Ahora vamos a hacer la última prueba para que ustedes miren una cosa. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a salir en ese print que yo puse ahí? Bueno, eso quiere decir que lo están haciendo al tiempo, lo cual me alegra mucho, o pues ya lo saben de antemano. Eventualmente va a lanzar un error. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver varias cosas. Aquí les voy a explicar varias cosas. Primero, ¿por qué Python es un lenguaje interpretado? Porque entonces él va a la primera línea y lo hace. Hola mundo. Va a la segunda línea, uno, lo hace. Va a la tercera línea, uno, lo hace. Va a la cuarta línea, la quinta línea, y todo lo hace hasta que llega el error y ahí para. ¿Sí? En otros lenguajes de programación, como Java o C o C++, lo que hace es que esto hubiera lanzado error en lo que nosotros llamamos en tiempo de compilación. Es decir, ni siquiera el programa se va a ejecutar, ¿sí? Porque va a estar mal desde el principio. ¿Sí? Entonces, esa es como la diferencia. Ahora, lo que también decía aquí Juan Camilo, que es débilmente tipado, exactamente. Es débilmente tipado. Es decir, eh, como yo no lo estoy obligando a que haya que una variable sea de un tipo de datos, entonces aquí es donde él dice, llega la confusión, dice, bueno, tengo comillas, es una palabra. Al otro lado tengo un número. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sumar o concatenar? Él no sabe. O sea, él no sabe, ahí es donde él se vuelve loco y por eso manda este error. Entonces, el error dice que para sumar, o sea, él lo toma como una concatenación. Eso es lo que está haciendo acá. Y lo que dice es que debe ser str. Str significa string. ¿Listo? Quiere decir cadena de caracteres. Y no int, que es entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este que está aquí debe ser un número entero. Debe ser perdón, una cadena de caracteres y no un número. Ahora, vamos a mirar acá. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés?
si el error cambia. ¿Listo? Entonces, el error cambia. Entonces, el error cambia y dice que él no encuentra un más para un tipo para un int, que es un entero, y un string, que es un etcétera. O sea, él no encuentra qué hacer, no sabe qué hacer en este caso. Entonces, lo que dijo nuestro compañero Javier es que hay que hacer una cosa que se conoce como casting, ¿sí? O sea, tenemos que hacer de alguna forma, hacer entenderle al intérprete de Python que sí, bueno, esto es un número, ¿sí? Porque esto puede ser el resultado de una operación numérica, ¿sí? O sea, puede ser una multiplicación, una división, y yo lo quiero imprimir, pues para que me lo muestre, no sé, algo así, como por ejemplo, vamos a hacer acá, por ejemplo, A es igual a 3 por 2. Entonces, ¿qué me hace esto? A la variable A le asigno el valor de 3 por 2. O sea, quiere decir que el A va a valer 6, pero va a ser un valor numérico. Numérico. Y si yo quiero hacer algo así como para que se vea más bonito, es decir, resultado de 3 por 2 es, y pues quiero concatenar el resultado para que se me vea que sí tiene sentido. Pero bueno, aquí estamos sacando exactamente el mismo error. Porque nos dice que el resultado de 3 por 2 es, o sea, esta parte que les voy a resaltar acá, es una palabra, es una frase, perdón, una cadena de caracteres, y este A es un valor numérico. Entonces él dice, no, no, no sé, ese más no lo sé cómo hacer. Entonces aquí es donde vamos a usar o a tratar de utilizar todo lo que nos ofrece Python y vamos a utilizar una función, una nueva forma que se va a llamar str. Entonces, ¿qué hace str? Str lo que hace es convertir lo que está en A en una cadena de caracteres para que ahora sí la concatenación sirva. ¿Listo? Entonces, eso es para que ustedes tengan en cuenta que pues el print es algo que ustedes van a usar mucho y que si en algunos casos no coinciden los tipos, o sea, si yo en la concatenación pongo una cadena de caracteres y un número, no me va a funcionar, ¿sí? Entonces, si no coinciden los tipos, el print no me funciona y a veces uno se demora y empieza pues, a pensar que por qué no le funciona, si es un print, tiene que mostrar lo que dice sí o sí. Es por esto, ¿listo? Es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo, muchachos? Entonces, acuérdense, em, siempre que tengamos una cadena de caracteres, el más es concatenación. Concatenación, ¿sí? Cadena de caracteres más concatenación. Si no es una cadena de caracteres, si no es un número, siempre pues va a ser la operación aritmética, el más. O el más, no más. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, sí, básicamente lo que hace es str, es decirle al intérprete que lo que esté aquí adentro lo tome como una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, eso pues, va a facilitar mucho las cosas. Ténganlo muy en cuenta porque lo van a usar mucho. El print es de lo más usado y muy seguramente si no lo tienen en cuenta les va a fallar. Les va a fallar los programas. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna por acá? ¿Y no podemos convertir la cadena en un número? Sí, claro, pero entonces tienen que tener mucho cuidado. O sea, convertir un número en una cadena es muy fácil, porque pues cualquier número es una cadena válida, ¿sí? Cualquier número, o sea el que sea, es una cadena válida, pero no cualquier cadena es un número válido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, mentiras, mentiras. Voy a hacer aquí un print.
Entonces, si str es para cadenas, pues int va a ser para números enteros. ¿Listo? Entonces, el 45, súper bien. O sea, aquí lo que pasa es que él me lo convierte en un número. Entonces, yo podría hacer eso. Ustedes dirán, pero ¿yo cómo hago para saber si en verdad es un número? Ah, pues. Entonces, ¿esto cuánto me imprimiría? Esto me debería imprimir. O sea, si esto es un resultado numérico, esto que está acá es un resultado numérico, es 45, pues más 21, me debería dar 66. O sea, tendría que tener aquí yo 66, ¿sí? Que es lo que sale. Entonces, efectivamente, este int funciona como número. Esto que estoy haciendo acá. Entonces, es válido. Pero, ¿qué pasa si yo pongo una letra acá? Error, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no es un número válido. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Se pueden hacer cambio entre tipos? Sí, claro. Aquí ya acabamos de ver un cambio entre tipos. Si yo tengo un número en una cadena, pues lo puedo pasar a un número, a un tipo numérico y hacer operaciones aritméticas sobre él. Pero tengo que tener muy en cuenta de que ese es un número. O sea, la cadena es un número válido. Si no, ¿qué pasa? Esto que ustedes están viendo acá. Value error. Dice invalid literal for int. ¿Listo? Entonces tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, estos son lo que hicimos acá. Lo que hicimos acá, todos estos scripts son programas, son meros programas en Python. O sea, aquí ya estamos programando, ya estamos haciendo programas no tan complejos, pero sí son programas ya. O sea, ya estamos mirando la noción de programa, de programación, de algoritmo. Estamos viendo que para resolver un problema tenemos que hacer primero una serie de pasos. O sea, cuando ustedes van a resolver cualquier problema, tienen que hacer una serie de pasos para resolverlo, ¿sí? Y esa serie de pasos, si ustedes pueden hacer una serie de pasos, definitivamente es algo que se puede programar, ¿vale? O sea, aquí ya estamos viendo esa noción de programación. Ya en esta semana y en la otra ustedes ya verán pues cosas más profundas acerca de la noción de programación y acerca de cómo aumentar la complejidad de esto que estamos escribiendo acá, ¿sí? Porque pues hasta el momento han sido programas sencillos y programas que les permiten a ustedes familiarizarse con las herramientas que estamos usando. Entonces, espero que pues ustedes tengan sus cuenticas en Colab, en Replit. Eh, todas estas son cuentas completamente en la nube, es decir, ustedes no tienen que instalar nada, nada, nada. Sin embargo, si pues por alguna razón, o sea, por alguna razón, a ustedes, no sé, no tienen de pronto pues el acceso a Internet es limitado, o no siempre pueden tener acceso a estas cuentas por X o Y motivo, o no tienen acceso a Internet también, pues también ustedes pueden hacer instalaciones locales, y que precisamente de eso es lo que ustedes van a ver mañana. Mañana van a mirar cómo instalar localmente Visual Studio Code, que es un intérprete muy poderoso de Python también, bueno, y de varios otros lenguajes que, que los instalan en su computador y ustedes en su computador pues trabajan. Ya no necesitan conexión a internet ni necesitan nada. ¿Listo? Entonces eso lo van a ver, pero hasta este momento todas las herramientas que se han tocado y que se han visto aquí son completamente web. ¿Vale? Bueno, muchachos, pues ¿alguien tiene alguna duda? Sí, este es el link. Yo ya le escribí al señor que pues colabora con el Moodle de que lo cambie. Ojalá, espero que para mañana ya esté cambiado. Esperaría, ¿sí? Si no, este es el link, yo ya lo tengo acá. Si ustedes ven mi calendario acá, yo ya lo tengo full, full, full separado de aquí hasta el fin del curso de 5 a 7. Las tutorías van a ser
por este mismo link, por SCR ZJKK New. Este va a ser el link, no va a haber otro. ¿Listo? Entonces, muchachos, si tienen... bueno, eso les iba a mencionar. Bueno, ya que Juan Camilo pues se me adelantó, les quería comentar de eso mañana. Anaconda. Anaconda es un framework local que les permite instalar Python, se llama así, Anaconda. Ustedes buscan en Google Anaconda Python, por ejemplo. Yo ya lo tenía acá. Y esto es un entorno totalmente local dentro de su computador que les permite tener pues Python, les permite tener inclusive los notebooks. Por ejemplo, acá yo tengo, creo que un notebook abierto localmente. Espérense a ver si lo veo por acá. No, creo que lo cerré. Bueno, después les muestro el notebook. Yo voy a tener un notebook. A ver si puedo entrar acá un momentico. No lo copié. Entonces, Anaconda es una instalación local, completamente local, o sea, no necesitan de internet, para que ustedes puedan utilizar notebooks en su computador, para que ustedes puedan utilizar, digamos que la herramienta que utiliza notebooks se llama Jupyter, y Anaconda es un framework o es una herramienta que contiene muchas herramientas que son muy útiles en Python. Entonces, si ustedes entran a la página de Anaconda, anaconda.com, aquí les va a decir las herramientas que tienen. Tiene Jupyter, SciPy, bueno, todas estas herramientas son muy útiles a nivel de Python, pero bueno, eso, digamos que esto es más, muchas de estas herramientas se utilizan más para niveles como cálculos, análisis de datos, por ejemplo, gráficas y todo eso. Y pues digamos que en este curso como que esa parte no la vamos a tocar porque este curso está más orientada a, a desarrollo web, que digamos Anaconda no está tan orientado a eso. Por eso es que no lo nombran mucho. Pero digamos que Anaconda pues es chévere, para que ustedes lo investiguen, es más que todo, pero no es... entonces lo pueden usar. ¿Anaconda es mejor Anaconda o Atom? Pues yo creo que Anaconda es mejor porque es totalmente manejado, o ¿cómo se dice eso? Manage. Bueno, es totalmente, o sea, el entorno viene completamente ya administrado, o sea, ya uno no se preocupa porque tiene que instalar por consola librerías, instalar por, ¿sí? Sino él ya viene, todas las librerías vienen instaladas. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo pues Anaconda. Igual lo que les digo, si ustedes pueden tener acceso siempre a Internet y pueden tener acceso a Colab o a Replit, pues no hay problema. O sea, lo pueden trabajar ahí y les va a funcionar muy bien. O sea, les va a funcionar súper bien. No hay problema. Yo solamente lo digo es en casos en donde de pronto por X o Y motivo no tengan internet o que ustedes quieran practicar en su computador y mirar y todo, pues lo pueden hacer. Pero Anaconda, ya mañana les van a enseñar a instalar Visual Studio Code, que ese sí ya está más orientado a web. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que les quería mostrar era, por acá yo tengo un notebook vacío que abrí hoy, pues iba a escribir esto, pero pues aproveché mira, aquí está haciendo las pruebas del print. Este es un notebook en mi local, o sea, en mi computador. No necesito internet para ingresar a él. Es un poco más bonito, pero pues lo que les digo, si ustedes tienen Colab y Replit sin ningún problema, allá lo pueden trabajar. ¿Listo? A ver, sigamos a la mejor Anaconda Batom. Creo que yo pertenezco a otra monitoría. Vale, Angie Alejandra, pues lo que le comenté a una compañera tuya al inicio de la sesión, aquí es importante la asistencia, ¿sí? Entonces, si tú tienes asociado, o sea, por mí no hay problema, por mí en este curso pueden entrar pues, los que quieran y pues yo tomo asistencia, pero con el otro grupo también van a tomar asistencia y muy seguramente pues tú vas a salir que no fuiste, ¿sí? Entonces, yo lo que recomendaría es que si quieren cambiarse a este grupo, pues escriban a la mesa de ayuda que quieren cambiar el grupo de monitorías a este y pues allá les dirán si sí o si no. Ahí sí yo ya no puedo cómo hacer más ahí. Eso, o sea, personalmente por mí no hay problema. Bueno, ya dije que las librerías con Anaconda se instalan todas automáticas, no hay necesidad de instalarlas. Si ya son extensiones muy complejas, pues ahí sí ya toca buscarlas cómo instalarlas.
¿Qué pasa si uno, bueno, lo que dice Juan Sebastián, el programa se aprueba con 80% de asistencia? Es decir, al, a la semana ustedes tienen 40 horas y en el módulo ustedes tienen 200 horas, si mal no estoy, porque si son 40 semanales, son 5 semanas, 200 horas. De esas 200 horas, ustedes tienen que asistir al 80% de las presenciales. ¿Listo? Entonces, pues tendrían que hacer cuentas. Presenciales son 5 horas, entonces podrían faltar más o menos haciendo cuentas así a grosso modo 8 por 2, si a mucho, a 8 por 2, 16 horas más o menos de las presenciales, un poco menos, así, más o menos. ¿Listo? Vale, eh, la asistencia yo la estoy tomando, yo la tomo acá de acuerdo a los que se conecten, o sea, no hay problema, yo tengo aquí un programita especial que detecta las personas que se conectan, ¿listo? Y pues ahí yo lo gestiono, no hay problema por la asistencia. Las clases, la grabación, pues resulta que mi cuenta no tiene para grabar, o sea, lo estuve mirando acá y no tiene para grabar. Creo que hay un compañero que la puso a grabar con un software externo y hay un grupito de Discord por ahí. No sé si por ahí la vayan a compartir. Entonces, ahí, exacto, exacto. Entonces, por eso digo, ahí Daniel es el que la está grabando y muy seguramente la va a compartir pues en alguno de los grupos que tienen ustedes en Discord y eso. Perfecto. Yo no sé si yo me puedo unir a ese grupo, pues por si acaso o algo así. Sí, listo, perfecto. Vale. Sí, Valentina, es que yo no sé por qué el link está mal. Ya hablé con el señor del Moodle y me va a hacer el favor de cambiarlo. Entonces esperemos que para mañana ya esté bien. ¿Listo? Ya ahí ya está full claro. Ah, listo, súper bien. No sabía lo del grupo del Discord. Perfecto. Súper bien. Los voy aquí a tener aquí guardados en mi computador y listo. Bueno, muchachos, pues de mi parte, pues por hoy no es más. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, duda, em, algo más que agregar. Si no lo tienen, entonces pues, bueno, una cosa muy importante, en el Moodle está mi correo sí está bien, pues porque recibí muchos correos hoy preguntándome el link. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, no duden en escribirme al correo. Si tienen preguntas, inclusive antes de esta monitoría me las pueden hacer, así yo mismo me doy la idea de pues cómo dirigir la monitoría, pues para que podamos resolver la mayor cantidad de dudas posibles y que mis ejercicios que yo tengo pensados hacer o que yo estoy haciendo vayan orientadas a esas preguntas. Entonces, si tienen preguntas antes de la tutoría, les recibo el correo con muchísimo gusto. Eso sí, por favor, en el asunto del correo, así, de hecho muchos lo hicieron, me parece muy bien, pongan misión TIC para yo identificarlos fácilmente, ¿listo? O sea, misión TIC y después pueden poner lo que quieran y pues bueno, obviamente el cuerpo del correo. Y asimismo creo que voy a hacer yo en mi correo una pestaña para filtrarlos más fácil los correos. ¿Listo? Entonces traten de que el asunto al principio siempre diga misión TIC, todo yo creo que separado, no, unido, misión TIC unido, ¿listo? ¿Vale? Carlos, sí, es importante asistir al 80% de las monitorías, sí, sí, es importante, la asistencia es súper importante, eso está de acuerdo a las reglas y pues ahí sí toca asistir al 80% de las tutorías. Sí, sí, señor, siempre voy a dar la tutoría yo, así es, siempre la voy a dar yo siempre voy a estar encargado hasta ahora, todos los días de 5 a 7 voy a estar aquí hablando con ustedes. ¿Listo? Bueno, muchachos, me agradó mucho dar la clase. Nos vemos entonces mañana a esta misma hora de 5 a 7 y ya saben, eso es importante la asistencia. También agradezco la puntualidad. Voy a estar empezando a las y 5, a las y 10 más o menos para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Este es el mismo link siempre. Si quieren lo pueden guardar ya en su
bueno, pues en sus archivos, en su documento, ese va a ser el mismo link, ya no hay necesidad de que ustedes entren por el Moodle. ¿Listo? Vale, muchachos, muchas gracias por asistir, que estén muy bien, que tengan buena noche.